Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Supóngase por un momento que usted subiera a un avión de pasajeros. Hace todos los procedimientos, coloca el equipaje donde corresponde, en los compartimientos de ahí arriba, se sienta, se ajusta el cinturón de seguridad, vienen las primeras instrucciones y luego escucha la voz del piloto que anuncia: vamos a despegar, y cuando se termine la gasolina, aterrizamos donde podamos. ¿Qué reacción causaría eso en su ser interior? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso sobre compartiendo el mensaje con excelencia. Hoy queremos hablar uno de los temas fundamentales en la comunicación del mensaje. Y es que antes de abrir la Biblia, antes de poner mi pie en el púlpito, debo saber exactamente por qué estoy predicando el sermón o estoy dando la charla que estoy ofreciendo. Porque de otra manera es semejante a un avión que despega y no sabe dónde va a aterrizar. El primer elemento que queremos considerar en la elaboración de un buen sermón es: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué entrego el tema que estoy presentando? Así que bienvenidos a nuestra nueva clase del día de hoy, y confío que juntos vamos a continuar en este peregrinaje hacia la meta de llegar a ser personas que exponemos la palabra de Dios con claridad, con precisión y sobre todo con un propósito bueno. A lo largo de este curso me van a escuchar muchas veces usar la comparación de que un sermón es semejante al vuelo de un avión. Efectivamente, todo sermón debe tener un despegue, debe tener un desarrollo, o sea, el vuelo, y luego debe tener una conclusión. Debe arribar a un destino prefijado de antemano. De otra manera, no es un buen sermón. Nunca debemos predicar si no sabemos por qué lo hacemos. ¿Qué propósito espero lograr? ¿Qué cambio espero ver en la conducta de aquellos que escuchan lo que tengo que decir? Si el sermón es como un vuelo, antes de que las personas puedan hacer algo, primero tienen que creer lo que nosotros estamos predicando. Para que crean lo que estamos predicando, tienen que entender lo que estamos hablando. Para entender lo que estamos hablando, primero tienen que oír lo que estamos diciendo. Y para oír lo que estamos diciendo, primero tenemos que captarles la atención. Ahora, hoy me interesa no los pasos previos, sino el último paso. ¿Por qué predicamos un sermón? Bueno, primero probablemente tendríamos que hacer la lista por las cuales, las razones por las cuales nunca deberíamos predicar un sermón. Y hay muchas, ustedes las conocen, estoy seguro. Acá tengo una lista tentativa, ¿quieren que se las lea? Ahí voy. Para hacerme ver. Esa no es una buena motivación para predicar un sermón. Porque tengo que decir algo. Porque el pastor está enfermo y me sacaron de la cama esta mañana y me pidieron que hable porque no hay otro que lo haga. La semana pasada estudiamos Efesios 1, hoy estudiamos Efesios 2 y la semana que viene Efesios 3. Para decirle a alguien lo que no me atrevo a decirle en persona. Estoy teniendo problemas con un diácono y entonces elijo como texto para el sermón: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, cuídate tú también de él.
La audiencia se va a dar cuenta cuál es el propósito que llevamos y que no es el mejor. Para expresar mis convicciones políticas, para exaltar a mi familia, para poner por debajo a otros hermanos, a otras denominaciones, o a personas que tienen un punto de vista diferente al mío. Porque es mi trabajo y me pagan para hacerlo. Bueno, realmente hay muchas motivaciones espurias por las cuales alguien podría presentar un buen sermón, o un mal sermón, vaya al caso. Lo cierto es que estas razones, ninguna de ellas son valederas y ustedes las conocen. Y permítanme hacer una nota al pie de página, como diríamos en círculos académicos. Si alguna vez le toca predicar y lo tomaron de improviso, no le dieron el tiempo suficiente que se prepare. Por favor, no lo confiese antes de comenzar a hablar en público, porque inmediatamente todos en la audiencia tenemos un control remoto aquí, y cuando usted haga esa confesión, nos daremos cuenta inmediatamente que no se preparó y por lo tanto nuestra atención irá a otras cosas. Si por alguna razón no nos pudimos preparar adecuadamente, nunca lo digamos, dejemos que la gente lo descubra solo. Y la mayoría de las veces, ni cuenta se van a dar. Siempre recuerdo un día cuando alguien hizo una de estas confesiones que nunca se deben hacer en la peor de las circunstancias posibles. Como les he dicho en otras de las clases, durante 20 años casi vivimos en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y ciertamente que hay una institución canadiense que es motivo de orgullo y es la policía. A diferencia de muchas otras policías en el mundo, los canadienses sentimos orgullo cuando hablamos de nuestra policía, sobre todo cuando se visten de gala. El uniforme es muy vistoso. Es una chaqueta roja con un sombrero muy elegante, un pantalón azul con franjas amarillas al costado y las botas de cuero marrón. Un día en nuestra iglesia, es una iglesia muy bonita, es la más grande de la provincia de British Columbia donde vivimos, decidieron hacer un acto de homenaje a la policía. Y ese día, en una audiencia con 1.500 personas, vino lo más encumbrado de la policía nacional y local. Allí había por lo menos 150 policías vestidos con el uniforme de gala. El coro cantó canciones especiales para ellos. Uno de los policías, siendo miembro de la iglesia, cantó un solo especial. Y fue una ceremonia fantástica, de no haber sido por un pequeño factor. Cuando llegó el momento del homenaje, pasa un jovencito de unos 22, 23 años y lo primero que dice es: anoche a las 11 de la noche me pidieron que diga algunas palabras de aprecio para ustedes. Le erró completamente. Fue como un baldazo de agua fría en medio de un programa excelente. Por lo tanto, cuidemos muy bien las motivaciones por las cuales predicamos un sermón, que no sean motivaciones espurias. Permítanme presentarles a continuación cuáles son las razones por las cuales sí deberíamos predicar un sermón. Ahora tienen una lista tentativa de las razones por las cuales nunca deberíamos predicar un sermón o dar una conferencia o el tema que sea. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales deberíamos hacerla? Bueno, creo que hay propósitos, razones de orden general y luego razones, propósitos específicos por los cuales predicamos el sermón que predicamos. ¿Cuáles son las razones generales, los propósitos generales? Bueno, toda predicación cristiana tiene como objetivo central dar a conocer a Dios, que la gente conozca a Dios, que la gente crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, por usar el lenguaje de Pedro en la segunda de sus cartas. Lógicamente que todos tenemos que aprender más de Dios, quién es Él, cuál es su plan, cómo se aplica a mi vida. Y por supuesto que todo sermón debe informar acerca de Dios. Y lógicamente que el sermón que presentamos no viene de nuestros propios razonamientos, sino que
es básicamente la explicación de un párrafo de la Biblia en el cual podemos dar a conocer la grandeza de nuestro Dios y todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. En mi ministerio personal, escogí como lema conociendo la grandeza de Dios a través de las excelencias de su palabra. Creo que es un buen lema para cualquier predicador. Deberíamos predicar siempre para dar a conocer a Dios. Ahora, cuando ustedes y yo leemos el Nuevo Testamento, y si no lo hemos leído nos damos cuenta por la práctica, de que básicamente hay dos grandes tipos de sermones, dos grandes tipos de predicaciones. El Nuevo Testamento para ustedes que han estudiado tal vez el griego, van a recordarse la palabra kerygma. Es la palabra que tiene como significado la comunicación del mensaje que cuenta los grandes hechos de Dios en Cristo Jesús. Son las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje evangelístico. Es el mensaje que está destinado a atraer a las personas a colocar su fe de una manera viviente en Cristo Jesús, a comenzar una relación personal con Él. Es el mensaje de salvación. Ustedes y yo lo conocemos muy bien. Ahora, hay otro tipo de mensaje. No está destinado a la gente de afuera, está destinado a la familia de la fe. Es lo que el Nuevo Testamento llama didaché, enseñanza, doctrina. El objetivo principal es edificar a los creyentes en el conocimiento de Dios, en lo que llamamos nuestra fe. Ese es el gran objetivo. Lógicamente, que dentro de los sermones de edificación hay diferentes temas, diferentes tipos de sermones. Podemos presentar un tema doctrinal destinado a informar sobre quién es Dios, cuáles son sus atributos, qué es la Trinidad, quiénes son los ángeles, qué hacen, quién es Jesús, por qué es Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo, cuáles son sus características, la Biblia, etcétera, etcétera. Esos son temas doctrinales, decimos, de teología. Enseñan un aspecto determinado de la doctrina. Luego podemos predicar sermones destinados a encontrar las necesidades de la vida diaria. Le decimos sermones devocionales que nos acercan a Dios y nos dan un propósito para vivir positivamente en el mundo en que nos encontramos. Y así podríamos elaborar una lista bien larga. Pero básicamente, esas son las dos grandes razones por las cuales predicamos un sermón. Dar a conocer a Dios para personas que no le conocen o edificar a aquellos que ya estamos convertidos. Esos son los objetivos generales. Pero luego, esos objetivos generales se deben traducir en objetivos específicos, medibles, cuantitativos, que ustedes y yo tenemos que proponernos de antemano, porque de otra manera, si no tenemos un buen propósito por el cual predicar un sermón, tal vez sería mejor que no lo prediquemos. Ahora sabemos el propósito central, el propósito principal por el cual siempre deberíamos predicar un sermón, comunicar un mensaje. Sin embargo, sabiendo por qué lo predicamos en primer lugar, teniendo una buena motivación, en última instancia debemos recordar que ese sermón espera alcanzar objetivos específicos, propósitos definidos. Una vez más, permítanme enfatizar lo que he dicho anteriormente y que lo voy a volver a recalcar porque es el aspecto central de la predicación. Nosotros no predicamos para entretener, educar o informar. Buscamos la transformación de la conducta de aquellos que nos escuchan. Ustedes saben, Santiago habló mucho de ese tema cuando dijo: pero no sean oidores únicamente, sean hacedores de la palabra de Dios.
Sospecho que en el infierno debe haber muchas personas en el día de hoy que pueden citar de memoria Juan 3:16 y salmos enteros de memoria tal vez, y párrafos largos de las Escrituras que han sido religiosos por años, pero nunca tuvieron un cambio en la conducta. Por lo tanto, ustedes y yo predicamos para transformar. Demos por ejemplo, presentamos un tema sobre el valor de la Biblia. Podemos hablar de cómo nos llegó la Biblia, cuál fue el proceso que Dios utilizó para que este libro maravilloso llegara hasta nuestras manos, o la inspiración de las Escrituras, o el canon de las Escrituras. Podemos utilizar varios sermones con respecto al tema de la Biblia. Pero una vez que el sermón ha concluido, ¿qué esperamos que la gente haga con esa información? Si yo predico solamente para que sepan eso, no estoy predicando bíblicamente. Reconozco que el sermón comienza por la mente, luego baja al corazón para aferrar las emociones, pero como decía un viejo predicador escocés, luego debe llegar hasta los pies, modelando la conducta. Si yo predico un brillante sermón sobre la Biblia, pero luego no tengo un propósito específico, claro y definido, no he predicado. He educado, he informado, pero no he predicado. Si estoy hablando de la Biblia, sería bueno que la audiencia por lo menos tuviera un desafío a: voy a comenzar a leer la Biblia todos los días. Voy a comenzar a asistir a la clase de escuela dominical a la cual no estoy viniendo, donde se explica la Biblia. O, dependiendo de mi nivel de conocimiento, voy a enrolarme en un curso, en un colegio bíblico donde pueda tener un estudio más avanzado, sistemático, profundo de la palabra de Dios. Captamos lo que queremos decir. Habiendo presentado la información, llevamos a la audiencia un desafío concreto que debe comenzar hoy. ¿Otro ejemplo? Tomen ustedes, por ejemplo, el tema de la evangelización. Escojo como tema Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Y puedo hablarles un hermoso sermón sobre los 5 requisitos para una pesca milagrosa. Ese es el párrafo cuando los pescadores estaban limpiando las redes y Jesús llega allí, pide la barca a Pedro, van mar adentro, echan las redes y viene la pesca milagrosa. Es un hermoso pasaje sobre el cual se puede desafiar a una congregación a la tarea evangelística. Puedo hablar de los requisitos para una pesca milagrosa, que hay que tener redes limpias, que la barca tiene que estar disponible para el Señor, que debo tener fe, aunque el mar parezca que no tiene peces, y luego que demanda un espíritu de colaboración, ya que todos tuvieron que venir a traer las redes a la costa, de otra manera el barco se hundía. Bien. ¿Y? Una vez que sé de qué voy a estar hablando, espero darles el desafío concreto de que, bueno, como consecuencia de este sermón, les voy a pedir que comiencen a apartar 1 hora en la semana para salir a evangelizar, para ir a visitar a un amigo, a un enfermo, a un vecino y compartirle las buenas nuevas de Jesucristo. O voy a enrolarme en el programa que tal vez tiene la iglesia de visitación. O voy a tomar un curso de capacitación para poder evangelizar concretamente, mejor de lo que lo estoy haciendo ahora. Esos son los objetivos específicos que buscamos alcanzar. Que la gente no solamente salga del culto sabiendo algo nuevo, sino dispuesto a cumplir la misión que Dios tiene para nuestra vida. Por eso predicamos un sermón específico a una audiencia específica en un momento del tiempo con un propósito bien específico. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si estamos dando en el blanco? Esa es una buena pregunta que a todos nos concierne. Si estamos predicando efectivamente, si estamos dando en el blanco,
si el avión está aterrizando en el aeropuerto destinado, las personas nos lo van a indicar por sus comentarios, por su cambio en la conducta. Efectivamente, si esperábamos que se enrolen en la escuela dominical, el domingo siguiente van a estar presentes. O tal vez nos van a venir a contar, bueno, antes yo tenía este problema y ahora no lo hago más. Ustedes saben, las personas siempre nos comunican cómo la palabra de Dios les está impactando, cómo les está afectando. Cuando eso ocurre, podemos estar tranquilos de que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Ahora, claro, alguien tal vez va a preguntarse, ¿y por qué nos dice esto? ¿Por qué comenzó hablando del propósito? ¿No tendríamos que haber comenzado con el texto bíblico primero? ¿No es eso donde comienza el sermón? Bueno, la razón por la cual tenemos que pensar en el propósito es que antes de tomar la pluma, los escritores bíblicos sabían perfectamente bien qué querían comunicar, qué esperaban que ocurriera con los lectores. ¿Se acuerda el Evangelio de Juan? ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? Tenemos que esperar hasta casi al final para saberlo, pero en el capítulo 20, versículo 30-31 nos recuerda, y estas cosas fueron escritas. ¿Para qué? Para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y para qué? Creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Juan escribió con un propósito, definido, claro, medible. Cuando una persona aceptaba al Señor, el Evangelio de Juan había cumplido el propósito por el cual había sido escrito. ¿Para qué escribió Pablo la carta a Timoteo, la primera de las epístolas? Por ejemplo, de todas las otras epístolas. Si ustedes leen 1 Timoteo, va a ver que le recuerda, estoy pensando ir a verte pronto allí en Éfeso, donde estás cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado, Timoteo. Pero, si por las dudas me demoro, quiero que sepas cómo te debes conducir en la casa del Señor. Pablo tenía un propósito. Por eso dio las instrucciones que dio. Ustedes y yo también tenemos que tener un propósito claro y definido antes de abrir el texto. Si no es así, es muy probable que, como lo hemos dicho varias veces, vamos a predicar algo que tal vez sea útil, pero que no sea muy valioso. Permítanme darles un ejemplo concreto de lo que estoy tratando de decir una vez más, de manera que todos sepamos bien lo que tenemos que hacer. Damas y caballeros, aquí tengo en mis manos la cúspide de lo que significa publicación de Biblias. Este libro que tengo aquí está impreso en papel blanco con tinta negra. Tiene los 66 libros de las Escrituras, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. No solamente eso, esto es una Biblia que ha sido preparada por eruditos del máximo calibre intelectual y conocimientos teológicos. Cada uno de los libros viene anticipado con un bosquejo analítico que le permite conocer todos los detalles que contienen el libro específico que usted quiere estudiar. No solamente eso, hasta tiene un índice. Fíjese, donde usted, si no conoce los 66 libros de memoria, puede buscar la página donde encontrarles. Además, las características distintivas que hacen a esta Biblia algo tan especial es que para aquellos que recién están comenzando en la lectura, en el Nuevo Testamento encontramos las palabras del Señor Jesucristo marcadas con rojo para que no las pierda. Y no solamente eso, no sé si usted se había dado cuenta que las palabras del Señor Jesucristo llegan hasta el libro de Apocalipsis. ¿No lo sabía? Arrepiéntase, hermano, porque usted está mal delante del Señor.
Apocalipsis 2 y 3, palabras en rojo también. La Biblia las tiene, no se pierda esta Biblia. Y además, fíjese, al final tiene mapas a color para hacer más vívida su experiencia con la lectura. Gracias. ¿Qué le faltó al sermón? Usted se ha dado cuenta. Vaya y compre la Biblia. Cuando al sermón le falta la acción final, le ha faltado algo muy importante. Le ha faltado la razón de ser. Toda la información valiosa o no valiosa que les he presentado en esta parodia era simplemente una ilustración de lo que tantas veces ocurre con aquello que comunicamos. Por eso, como les dije al principio, si el piloto anuncia este avión va a aterrizar en cualquier lugar, usted se baja. El problema que muchas veces, cuando la audiencia se da cuenta que nosotros no sabemos a dónde vamos, ellos terminan confundidos, quedan con un gran interrogante que nunca se ha contestado y dicen, bueno, después de todo, tal vez esto no era tan importante como había pensado. Por lo tanto, el primer paso para la elaboración de un buen sermón es que, conociendo a su audiencia, conociendo el corazón de Dios, presentamos la palabra y luego damos un desafío concreto. Y esperamos que por la asistencia del Espíritu Santo, las personas que se han confiado a nuestro cuidado cambien hacia una conducta que refleje más y más la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué predico este sermón? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Por qué predico este sermón? En la próxima clase contestaremos cuál es mi texto. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima. Bueno, Señor, voy a ver aquí un lugar, una escuela donde pueda prepararme para ser pastor. ¡Wow! ¿Qué es esto? RioGrande.edu, Rio Grande Bible Institute, Edimburgo, Texas, Estados Unidos. Aquí está. Requisitos para inscripción. Oh, tienen email. Les voy a escribir. Estimados hermanos, mi nombre es Dixon. Para más información, escríbanos como lo hizo Dixon. Nuestra dirección es Rio Grande Bible Institute, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos.